colaborador y a todos los presentes en esta actividad. Les dejo la presentación. El punto a desarrollar a la tarde de hoy está relacionado con la prueba documental pública y la prueba documental pública y la confusión que existe en la práctica al compararla o asimilarla con el documento autenticado. Antes que todo, sería bueno hacer una referencia sobre que podemos llamar prueba documental a cualquier medio que pueda ser capaz de representar un hecho. Nosotros conocemos que documento, quizás ustedes tengan esa referencia, documento es lo que adopta la forma escrita, pero eso viene siendo la especie. Cuando hablamos de forma escrita, nos referimos a la prueba instrumental. Es decir, documento es todo aquello que puede representar un hecho determinado. Mientras que cuando es escrito, estaríamos hablando de prueba instrumental, que está clasificada según esta doctrina en instrumentos públicos, instrumentos privados, los autenticados, y posteriormente con los avances doctrinarios se crea el instrumento público administrativo. En cuanto al instrumento privado, con una pequeña definición práctica que podemos encontrar, el instrumento privado es el que es redactado por las partes sin ninguna formalidad, donde no hay intervención de funcionario público alguno que dé fe público o valide ese acto. Las partes pueden pactar en él lo que a mí crean conveniente, y no tiene esa fe pública que gozan obviamente los documentos públicos. Este instrumento privado, o documento privado como distintamente podemos llamar, para que sea válido en el proceso, obviamente debe ser presentado en su original y que la parte a quien se lo ponga lo reconozca, por todo lo contrario no tendrá ningún tipo de valor probatorio. En cuanto al instrumento público, su nombre indica, y ahí les hago la referencia del 1357 del Código Civil, encontramos que ahí hablan de instrumento público o auténtico, y donde se empieza a generar la duda o la confusión, que si auténtico es igual que autenticado. Ese instrumento público es el que evidentemente es redactado o emana del propio funcionario público, donde no hay intervención de las partes, sino que es todo lo contrario. El funcionario público es quien lo crea. Aquí en Venezuela podríamos citar el ejemplo de una sentencia. Obviamente la sentencia es un documento público porque lo emite o prefiere el tribunal ante matrimonio, por decirles algo, donde no hay intervención de las partes. Y aquí hay una comparación entre ambos. El instrumento público nace público, siempre seguirá siendo público hasta tanto se pueda declarar paso por las causales de falsedad del 1380 del tacho, del Código Civil. Mientras que el instrumento privado nace privado, pero en su camino puede autenticarse, que es lo que llamamos documento autenticado. Ejemplo. Ese documento autenticado nace privado porque lo hacen con las partes, y luego se otorga ante un funcionario público, un notario, como se le da fe pública, pero es un otorgamiento. Fíjense que ese documento nace privado, porque no lo hace el notario, lo hace la parte, pero se reconoce, podemos llamarlo quizás como un reconocimiento voluntario, y ustedes pueden revisar un documento de esto, en la parte de la hoja de autenticación se dice si el contenido es cierto y muestra las firmas que aparecen en el pie del instrumento. Quiere decir que hay un reconocimiento voluntario de la parte de la firma en cuanto a ese instrumento privado que se convierte en instrumento autenticado, pero que toma efecto de documento público. Por pertenecer público, obviamente, agarra esa característica de documento público, pero no debemos confundirlo. Ahorita profundizamos más al respecto. Tenemos el documento público o instrumento público administrativo, que mayor definición no podemos entender, que es el que emana de la propia administración y goza de una presunción de veracidad según imparte la LOPA, la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, una presunción de virtuales salvo prueba en contrario. Ahora, lo que se refiere al instrumento público como tal y al autenticado, debemos partir primero del origen. El privado nace privado, lo redactan las partes, pero lo suscriben los funcionarios que hace pública ese acto. Ese documento ya de privado pasa a ser autenticado, pero con efectos de documento público. No se debe confundir con el auténtico, porque la palabra auténtico es del documento público. Sí, todo instrumento público es auténtico, obviamente, porque lo redacta el propio funcionario público. Norma que genera la confusión. Recuerden que nuestro Código Civil es una copia, digamos por decir, de esa manera del Código Italiano. En la reforma del Código Civil del 42, la del 26 y la del 22, se establecía que el documento público o auténtico
pero cuando se copia del Código Napoleónico de 1835, el documento auténtico es lo que nosotros tenemos como documento público, pero aquí se vinculó en una misma norma, público o auténtico, pero sigue siendo igual, ¿no? Todo documento público es auténtico porque emana del propio funcionario. Estos documentos tienen una característica, una cualidad muy especial en cuanto a la forma de la promoción, no una forma, sino la oportunidad de promoción y la forma como lo vamos a impugnar. El instrumento público podemos presentarlo si es fundamental, obviamente con el nivel, como lo dice el 340. Si no es fundamental en el enlace probatorio, pero tenemos la posibilidad de presentar nuestro informe o en el Tribunal Superior, dependiendo del caso, ¿no? 434 y 520 del CPC. El medio de ataque de este tipo de instrumentos es la tacha de falsedad, como dice el artículo 1380 de nuestro Código Civil, en concordancia con el 438 del CPC. 439, 441, en adelante, etc. ¿Ok? Pero el documento privado no tiene esas mismas beneficios o prerrogativas que tiene el documento público. El instrumento privado, si es fundamental, lo presentamos en el nivel y lo pueden presentar máximo hasta el lapso probatorio. El autenticado, y es donde genera la confusión también, que como la fe pública lo quieren asimilar con el documento público, el autenticado, un criterio muy particular, sigue siendo un documento privado pero con fe pública, no es un documento público propiamente dicho, no podemos presentarlo en cualquier integrado de la causa, probablemente quizás deba presentarse solo hasta el lapso probatorio, pero el documento autenticado no lo vamos a tachar. ¿Por qué lo vamos a tachar? Recuerden que el medio de impugnación del documento privado es el de conocimiento de la firma o tacha de contenido. ¿Okay? Pero como este documento privado fue reconocida su firma, ya no es privado, ya es autenticado, es decir, ya no puede decir que la firma es tuya salvo que tachen el acto de reconocimiento. Firmado por mí, lo firmé yo, suplantar la entidad, X, cualquier actuación. Pero no puede decir desconozco la firma, obviamente porque hay una presunción de fe pública sobre ese acto de otorgamiento que hicieron ante el funcionario público. ¿Fuiste tú o no fuiste tú? El documento ya quedó con fe pública. Tendrás tú que demostrar con la causal de tacha que hubo, suplantaron la identidad o firmaron por ti, como lo podemos decir de manera coloquial. Entonces, este instrumento, por su naturaleza de privado, si es fundamental, lo debemos presentar, obviamente, con el nivel de demanda. Si es fundamental, lo presentamos en el caso probatorio, pero no se debe confundir porque vemos cómo en la práctica colegas quieren hacer valer documentos autenticados fuera del lazo probatorio, hasta en el lazo de informe lo quieren hacer valer como documento público, quizás cuestión de criterios, ¿no? Por el hecho que siga, que agarre o tome el efecto de documento público por el hecho de que un funcionario le dio fe pública a la firma, a mi criterio no se convierte en un documento público, porque el documento público del principio, como lo que venimos hablando, es el que nace del propio funcionario. Y en comparación con nosotros, el documento autenticado lo hacemos nosotros los abogados, lo llevamos a la notaría y nuestros clientes firman allá en la notaría. ¿Por qué esta comparación y por qué este problema? El problema viene de la copia que se hace del código de Napoleón, el código italiano, porque en estos países, obviamente, el documento redacta el propio funcionario. ¿Okay? Y cuando se implementa en Venezuela el sistema de notarías en el año 52, se delega a los notarios la posibilidad de autenticar determinados actos en los que entran estos documentos. Entonces, un documento público, como dije al principio, una sentencia, un acta de matrimonio, un documento autenticado, cualquier compraventa del vehículo de ustedes es un documento autenticado. Ahora, la palabra auténtico que aparece en 1357 no está referido a autenticado. Auténtico porque es público, autenticado porque lo validaste, se legalizó. ¿Por qué se legalizó? Firmaste ante un funcionario que deje pública ese acto y a tal efecto, ahí, cuando mucho no se puede ver una sentencia de la Sala Civil 22 de septiembre del año 2008, número, por allá, no alcanzo a ver el número, es el 595. En esa sentencia claramente, si pueden tomarle nota y la revisan, se especifica que es un documento autenticado, que es un documento público y cómo lo vamos nosotros a atacar. Lo importante es tener claro que el público nace del funcionario público y lo atacamos con la tacha de falsedad, las cosas del artículo 1380. Mientras que el autenticado tiene efectos de documento público, sin embargo es un documento que nació como privado. Obviamente no le podemos atacar con desconocimiento de firma porque ya fue firmado por un funcionario que certificó tu presencia ante él. Pero sí podemos tachar el reconocimiento o el contenido o la alteración del contenido que se le haya hecho a dicho instrumento. 2008.
El documento privado, propiamente dicho, no olvidemos que para que tenga efectos probatorios, debe ser reconocido por la parte contraria. Obviamente nosotros todas las convenciones siempre las hacemos y las firmamos en la notaría. Ustedes dirán, ¿será que el notario va a obligar a que la persona cumpla con lo que dice el documento? Y no es que el notario va a obligar a que la persona cumpla con lo que dice el documento, porque si cumplió, cumplió. Pero por lo menos si incumple, ya ese procedimiento de conocimiento de firma que a veces se hace a temeridad, sabiendo que fuiste el que firmó, incumpliste, igual te conocían la firma, y si tú no promovías el cotejo, entonces no ibas a poder lograr lo que estás pretendiendo. ¿Okay? Entonces ya por el simple hecho de estar reconocida la firma en tu notario, ya tenía como un paso más adelante. Ya no podían desconocerte la firma, sino que bueno, tacharán el acto de reconocimiento en todo caso. Por eso es que siempre nuestras convenciones las firmamos ante un funcionario que dé fe pública al acto de otorgamiento. Formalidad alguna. La formalidad del instrumento privado no existe, no hay. Si se hace sobre hoja de papel no tenemos ninguna formalidad. ¿Okay? El documento público sí lleva sus formalidades, las formalidades que sabe el propio funcionario, el juez, el registrador civil, sabe cuáles son las formalidades que lleva ese documento. Nunca olviden la diferencia entre auténtico y autenticado. Autenticado da validez, legalizar. Auténtico es el documento público. Autenticado es el documento privado. Que mientras que el documento público mantiene su carácter de auténtico porque lo hizo ese propio funcionario. ¿Okay? Autenticados hay mucho. En Venezuela, auténtico por público, podemos citar, repito, sentencias, actas de matrimonio,